Hola a todos, hola a todas y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que os va a tocar el corazón, especialmente si sois fans de esta pareja. Vamos a diseccionar un momento que nos ha dejado a todos con la boca abierta, un gesto de apoyo que ha demostrado la gran conexión que existe entre Serkan y Özge, sobre todo, en un momento particularmente difícil. Prepárense para emocionarse, porque hoy vamos a hablar de ese preciso instante en el que Serkan apoyó a Özge y cómo ese gesto nos reveló la profundidad de su relación, incluso en los momentos más duros. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, me gustaría pediros un pequeño favor. Si aún no os habéis suscrito al canal, os invito a que lo hagáis ahora mismo. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las relaciones y, por supuesto, las parejas que nos roban el corazón. Además, si activáis la campanita, YouTube os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que no os perderéis nada. Ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, tienen sus altibajos. Nadie está exento de pasar por momentos difíciles, ya sean personales, profesionales o incluso ambos a la vez. Y es precisamente en esos instantes cuando realmente podemos ver la fortaleza de un vínculo, cuando podemos apreciar la verdadera dimensión del amor y el apoyo mutuo. En este caso vamos a centrarnos en un momento específico en el que Özge se enfrentaba a una situación particularmente complicada. No voy a entrar en detalle sobre la naturaleza exacta de ese momento, porque no es mi intención divulgar información privada. Lo importante aquí es el gesto de Serkan y cómo este demostró ser un verdadero compañero, un pilar fundamental para Özge en esos momentos de incertidumbre. Lo que quiero destacar es la forma en que Serkan reaccionó. No se limitó a decir palabras de aliento que, por supuesto, también son importantes. Fue mucho más allá. Se puso en su lugar, empatizó con su dolor y le ofreció un apoyo incondicional. Y no me refiero solo a un apoyo emocional, que obviamente era crucial. Me refiero también a un apoyo práctico, a estar presente en cada momento, a ofrecer soluciones, a ayudar a aliviar la carga que Özge estaba soportando. Pensemos por un momento en cómo muchas veces, ante la adversidad, tendemos a aislarnos, a encerrarnos en nosotros mismos. Es una reacción natural, por supuesto. Pero tener a alguien a nuestro lado que nos ofrezca su mano, que nos diga, no estás sola, estoy aquí contigo, puede marcar una enorme diferencia. Y eso es precisamente lo que Serkan hizo por Özge. Le recordó que no tenía que enfrentar sola esa situación, que tenía a alguien en quien confiar, alguien que la amaba y que estaría a su lado pase lo que pase. Y es que el amor en su esencia más pura se trata de eso, de estar presentes en los buenos momentos, sí, pero sobre todo en los malos. De ofrecer apoyo incondicional, de ser un refugio seguro, un puerto en la tormenta. Serkan demostró con creces que está dispuesto a ser ese refugio para Özge, a ser su apoyo fundamental cuando más lo necesita. Este gesto no solo nos habla de la calidad humana de Serkan, sino también de la solidez de su relación con Özge. Una relación construida sobre la base del respeto, la confianza y el amor verdadero. Una relación en la que ambos se apoyan mutuamente, en la que ambos se esfuerzan por hacer del otro una mejor persona. Y eso, amigos míos, es algo realmente hermoso. Es fácil amar cuando todo va bien, cuando el sol brilla y los pájaros cantan. Pero el verdadero amor se pone a prueba en la adversidad, en los momentos de oscuridad, cuando las cosas se complican. Y es en esos momentos cuando podemos ver de qué está hecha una relación. Serkan y Özge nos han dado una lección valiosa al respecto. Nos han demostrado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, que el apoyo mutuo es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Ahora, analicemos un poco más profundamente la forma en que Serkan brindó su apoyo. No se trataba simplemente de estar presente físicamente. Era una combinación de factores. En primer lugar, la escucha activa. Serkan se tomó el tiempo necesario para escuchar a Özge, para comprender sus preocupaciones, sus miedos y sus frustraciones. No la interrumpió, no la juzgó, simplemente la escuchó, le brindó un espacio seguro para expresar sus emociones. En segundo lugar, la empatía. Serkan se puso en el lugar de Özge, trató de entender cómo se sentía. No minimizó su dolor, no le dijo no es para tanto.
Reconoció la magnitud de la situación y le hizo sentir que sus emociones eran válidas. En tercer lugar, el apoyo práctico. Como mencioné antes, Serkan no se limitó a las palabras de aliento. Ofreció soluciones concretas, la ayudó a resolver los problemas, se encargó de tareas que le aliviaban la carga. Su apoyo fue tangible, real, efectivo. Y por último, pero no menos importante, la confianza. Serkan confía plenamente en la capacidad de Özge para superar la situación. Le recordó su fortaleza, su resiliencia, su capacidad para salir adelante. Le transmitió un mensaje de esperanza, le hizo creer en sí misma, incluso cuando ella misma dudaba. Todo esto, amigos míos, es lo que hace que el gesto de Serkan sea tan significativo. Es un ejemplo de cómo debemos apoyar a nuestros seres queridos en los momentos difíciles. Es una lección de amor, de empatía, de compasión. Es una muestra de que el verdadero amor es capaz de transformar vidas. Y es que al final del día, lo que todos buscamos es sentirnos amados, apoyados, comprendidos. Queremos saber que no estamos solos en este camino llamado vida. Y cuando encontramos a alguien que nos ofrece ese apoyo incondicional, ese amor verdadero, debemos valorarlo y cuidarlo como un tesoro. El gesto de Serkan hacia Özge es un recordatorio de la importancia de ser un buen compañero, de estar presente para nuestros seres queridos, de ofrecerles nuestro apoyo incondicional, especialmente en los momentos más difíciles. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede marcar la diferencia en la vida de alguien. En resumen, hemos visto cómo Serkan demostró un apoyo incondicional a Özge en un momento complicado. Analizamos la importancia de la escucha activa, la empatía, el apoyo práctico y la confianza en una relación. Concluimos que el gesto de Serkan es un ejemplo de amor verdadero y de cómo debemos apoyar a nuestros seres queridos en la adversidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia del apoyo mutuo en las relaciones. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os pareció el gesto de Serkan? ¿Alguna vez habéis experimentado un apoyo similar en vuestra vida? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme. Ahora bien, profundicemos aún más. ¿Qué ingredientes específicos hicieron que el apoyo de Serkan fuera tan efectivo? Ya hemos hablado de la escucha activa y la empatía, pero quiero desgranar aún más estos conceptos. La escucha activa no se trata solo de oír lo que el otro dice, sino de comprenderlo profundamente Implica prestar atención al lenguaje verbal y no verbal, captar las emociones subyacentes y reflejar lo que se ha escuchado para confirmar que se ha entendido correctamente. Serkan seguramente no solo escuchó las palabras de Özge, sino que también observó su lenguaje corporal, sus gestos, el tono de su voz. Percibió la tristeza, la frustración, el miedo que se escondían detrás de sus palabras. Y al reflejar lo que escuchaba, al decir algo como entiendo que te sientes abrumada por la situación, le permitió a Özge sentirse vista y comprendida. La empatía, por otro lado, va un paso más allá de la comprensión. Se trata de ponerse en el lugar del otro de sentir lo que el otro siente. No es simplemente entender intelectualmente la situación, sino experimentar la emoción asociada a ella Serkan, al empatizar con Özge, pudo sentir su dolor como si fuera propio. Y ese sentimiento le impulsó a actuar, a ofrecerle el apoyo que necesitaba. La empatía genuina no se puede fingir. Se nota cuando alguien realmente se preocupa por ti y cuando solo está actuando. Y estoy seguro de que Özge pudo sentir la sinceridad de Serkan, lo que hizo que su apoyo fuera aún más valioso. Pero la escucha activa y la empatía son solo el principio. El apoyo práctico es fundamental para aliviar la carga que la otra persona está soportando. En este caso, Serkan no solo ofreció palabras de consuelo, sino que también se involucró activamente en la búsqueda de soluciones. Quizás se encargó de gestionar papeleo, de hablar con personas clave, de buscar información relevante.
O quizás simplemente se ofreció a cuidar de las tareas domésticas para que Ozge pudiera descansar y recuperarse. El apoyo práctico demuestra que estás dispuesto a hacer un esfuerzo real para ayudar a la otra persona, que no solo te preocupan sus sentimientos, sino que también te importan sus necesidades. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional ***. Serkan, al parecer, posee una gran inteligencia emocional, lo que le permite comprender sus propias emociones y las de los demás, y utilizar esa información para guiar su comportamiento. La inteligencia emocional es clave para construir relaciones sólidas y duraderas, ya que te permite conectar con los demás a un nivel más profundo, comunicarte de manera efectiva y resolver conflictos de forma constructiva. Pero volviendo al apoyo práctico, es importante destacar que este debe ser personalizado ***. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Serkan, al conocer también a Ozge, supo identificar cuáles eran sus necesidades específicas y cómo podía ayudarla de la mejor manera. Quizás Ozge necesitaba un hombro para llorar, o quizás necesitaba a alguien que la distrajera de sus problemas. Serkan seguramente fue capaz de adaptarse a las necesidades de Ozge y ofrecerle el tipo de apoyo que ella realmente necesitaba. Además del apoyo emocional y práctico, la confianza es un elemento fundamental para superar cualquier situación difícil. Cuando te enfrentas a un problema, es fácil perder la fe en ti mismo y dudar de tus capacidades. Por eso es tan importante tener a alguien a tu lado que te recuerde tu fortaleza y tu potencial. Serkan, al confiar plenamente en Ozge, le transmitió un mensaje de esperanza y le hizo creer en sí misma, incluso cuando ella misma dudaba. Le recordó que había superado obstáculos aún mayores en el pasado, y que era capaz de salir adelante una vez más. La confianza es un regalo invaluable. Te da la fuerza para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Te recuerda que no estás solo y que tienes a alguien que cree en ti. Y esa creencia puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero no solo se trata de la confianza en la capacidad de la otra persona para superar la situación, sino también de la confianza en la relación en sí ***. Saber que la relación es sólida, que está construida sobre la base del amor y el respeto, te da la seguridad para enfrentar cualquier desafío. Ozge seguramente se sintió reconfortada al saber que Serkan la amaba incondicionalmente y que estaría a su lado pase lo que pase. Esa seguridad le permitió relajarse y concentrarse en resolver sus problemas sin tener que preocuparse por el estado de su relación. En definitiva, el apoyo de Serkan fue una combinación de escucha activa, empatía, apoyo práctico, confianza y sobre todo, amor. Fue un gesto desinteresado, sincero y profundamente conmovedor. Un gesto que nos recuerda la importancia de estar presentes para nuestros seres queridos en los momentos difíciles y de ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Y es que al final del día, las relaciones más valiosas son aquellas en las que nos sentimos amados, apoyados y comprendidos. Son aquellas en las que podemos ser nosotros mismos, sin tener que fingir ni ocultar nuestras debilidades. Son aquellas en las que podemos confiar plenamente en el otro y saber que siempre estará ahí para nosotros, pase lo que pase. Serkan y Ozge nos han dado un ejemplo de cómo construir una relación de este tipo. Una relación basada en el amor, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Una relación que es capaz de superar cualquier obstáculo y de resistir la prueba del tiempo. Y eso, amigos míos, es algo realmente inspirador. Para concluir, quiero animaros a todos a reflexionar sobre vuestras propias relaciones. ¿Estáis ofreciendo el apoyo que vuestros seres queridos necesitan? ¿Os sentís amados y apoyados en vuestras propias vidas? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, quizás sea hora de hacer algunos cambios. De empezar a escuchar más, de empatizar más, de ofrecer más apoyo práctico y de confiar más en vuestros seres queridos. Porque al final del día, las relaciones son lo más importante que tenemos. Son las que nos dan sentido a la vida y las que nos ayudan a superar los momentos difíciles. Así que no las descuidéis. Cultivadlas, fortalecedlas y valoradlas como el tesoro que son. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado a ser mejores compañeros, mejores amigos y mejores amantes. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis del apoyo de Serkan? ¿Qué consejos daríais a alguien que está pasando por un momento difícil? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos.
Y por último pero no menos importante os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme. Y recordad, el amor y el apoyo mutuo son la clave para una vida feliz y plena.